Dios le bendiga, hermanos, quiero saludarlos en este lunes 26 de agosto. Este es el programa Pregúntele al Pastor. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero de la Iglesia Bautista Oreb y me da mucho gusto estar con ustedes y es un placer para mí tratar de poner un poco de luz del conocimiento de la palabra del Señor en los que me hacen preguntas, y hoy tengo algunas preguntas muy interesantes. Debo decirles que ahora voy a hacer un trabajo especial con las preguntas para no tomar mucho tiempo y leer pues los saludos y las bendiciones que me comparten algunos de ustedes y cosas así. Solamente voy a leer las preguntas. Algunos de ustedes incluso me dicen un gran discurso y no aparecen signos de interrogación, pero está implícita una pregunta y yo he tratado de redactar esa pregunta para presentarla aquí. De esa manera ahorramos tiempo. Agradezco a todos lo que me dicen con respecto a los sermones del domingo, los que son miembros de la comunidad, o con respecto a estos programas, o lo que dicen de mi persona o de mi familia. Muchas gracias, les agradezco y les doy gracias también porque están orando. Algunos de ustedes me preguntan respecto a mi salud y respecto al robo que experimentamos y esas cosas. Por favor, reciban nuestra gratitud y sigan orando por nosotros. Sí, ciertamente oren por nosotros y seguramente Dios nos va a bendecir y seguiremos adelante y vamos a servirle con todo el corazón. Y yo sé que ustedes también lo hacen y lo harán. Entonces estamos juntos en la batalla. Muchas gracias por todas sus opiniones. Y no me refiero a ninguno de ustedes por nombre, por razones que en este programa así lo hacemos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar de inmediato con las preguntas y de esa manera podemos tal vez tener un programa más breve. Y cuando es un programa más breve, me parece que se antoja más verlo a ustedes y lo ven rápidamente y salimos adelante con las dudas o tal vez creamos nuevas dudas y ustedes me vuelven a preguntar y seguimos con este programa. De hecho, les pido de favor, si tienen dudas y si alguna persona de su comunidad o de su familia o de su escuela, trabajo, les hace una pregunta, pues sugiéranle hacerla a este programa o usted la hace por él y dígale a qué horas puede verla. Que recuerden, se puede ver ahora mismo en vivo, como lo están haciendo ustedes ahora, pero después de que yo lo deje grabado, pues se permanece ahí en la página de Ustream por mucho tiempo, y en nuestra página de la iglesia aparecerá pues tal vez más tardar esta noche o mañana. Muy bien, primera pregunta. En realidad son dos que me hace una misma persona. Dice así: ¿por qué los cristianos dicen que las demás religiones no sirven? Y esta misma persona me hace esta pregunta: ¿por qué dicen que solo ellos tienen la salvación? Muy bien, voy a tratar de responder esta pregunta. Primera cosa, no decimos que no sirven las demás religiones, por lo menos no los cristianos de la Iglesia Bautista Oreb. Pero sí decimos que no salvan. No, es diferente. La religión no salva. Ser parte de una religión, la que sea, católico, musulmán, judío, protestante, sea bautista, metodista, presbiteriano, nazareno, pentecostés, carismático, la que sea. Tener una religión determinada. En el sentido popular, digamos, de la palabra religión, que es algo así como ritos o estrategias o modos o estilo de vida que algunos piensan que nos lleva a la salvación. Desde ese punto de vista, los cristianos evangélicos y particularmente los de la Iglesia Bautista Oreb, de la que yo pastoreo y de los que respondo, pensamos que ninguna religión te puede salvar. La Biblia lo dice: no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. No es por obras para que nadie se gloríe, es por fe en Jesucristo. Pero no decimos que no sirve la religión, sino que no sirve para salvación, digámoslo de esa manera. No sirve para llevarte al cielo, para hacerte salvo, para ponerte en una condición de ser una persona que merezcas ir al cielo. Nadie lo merece. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso debe quedar bien claro. También dice, el que yo mencioné, que es de Efesios: no por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia. Entonces, una religión, pues, sí sirve para algo, te identifica, te da, pues, identidad, eres
cristiano, evangélico, protestante, bautista, católico, eres de esa. Entonces sirve para algo, para darte identidad. El texto que les digo de no por obras está en Efesios 2. Había que leer desde el 8 si quieren ustedes, el 9 y 10 todavía. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, si quiere lea desde el 5 en adelante. Entonces sirve para algo la religión, para darte identidad, para darte, algunas personas pues les da un lugar a donde ir, una comunidad, porque las religiones forman comunidades y te hace ser parte de una comunidad, y es útil ser parte de una comunidad, es útil, aprendes cosas, aprendes teología, aprendes los preceptos de la religión, valores, tienes personas que creen como tú y te sientes parte de ellos. Es que ser parte de una religión, tener una religión y vivirla con intensidad, ayuda en algo, sirve para algo. También sirve porque te da cultura, te dice qué libros leer, cuál es el libro que debes considerar que es palabra de Dios, y esas cosas, entonces sirve para eso. Así que no es inútil del todo una religión, no es que no sirva. Lo que sí decimos es que no hay salvación en las religiones, es en Cristo. Ahora, en el significado original de la palabra religión, que viene de dos palabras, no, re y ligare, o sea, ligar otra vez, amarrar otra vez. El sentido original es que los seres humanos pues fuimos creados para tener comunión con Dios, fuimos creados para estar con Dios. El problema es que por nuestro pecado nos alejamos de Dios, echamos a perder ese plan. Y entonces tenemos que ser religados. Entonces, en un sentido muy original, muy fundamental de la palabra religión, sí hay una religión que sirve para salvación, y es Cristo. Él como persona. Él es nuestra religión, porque Él es el que nos vuelve a atar a Dios. Entonces, en ese sentido, Cristo es la religión, o es la posibilidad de ser religado, reamarrado, reunido a Dios. Pero en el sentido popular de religión, de ser católico, ser protestante, en ese sentido, no, la religión no salva. Ahora, tengo la impresión que la pregunta me la hacen en relación a lo siguiente, al hecho de que algunas religiones o algunas denominaciones o algunos grupos religiosos dicen que todos los demás están equivocados. Si usted conoce, hermano, que hace esta pregunta a un grupo que dice que todos los demás están equivocados, entonces ni siquiera es una denominación cristiana, es una secta. Yo estoy definiendo algo desde mi punto de vista, pero para ayudarle a usted a entender. Esos que dicen que solo en ellos hay salvación, los testigos de Jehová, los mormones, son sectas. Ellos dicen que fuera de ellos todos estamos perdidos. Todos los demás van al infierno, no tienen la verdad. Solo ellos tienen la verdad. Eso es una secta. Los cristianos evangélicos, la mayoría de los cristianos evangélicos, y los bautistas, y los de Oreb, de la iglesia que yo pastoreo y de la que respondo, ahí puedo hablar con toda autoridad de lo que creemos nosotros, no creemos así, no somos una secta, porque nosotros no creemos que solo en nuestra iglesia se encuentre la posibilidad de encontrar salvación, porque creemos que la salvación está en Cristo. Entonces, si en otra comunidad determinada, chica, grande o mediana, se predica a Cristo y se predica la salvación en Él por la fe, son cristianos, son nuestros hermanos y tienen la verdad, tienen el mensaje del Evangelio y tienen la posibilidad de predicar la salvación. Entonces no tenemos problemas con eso. Perdonen ustedes. Entonces, porque su pregunta dice, ¿por qué los cristianos dicen que las demás religiones no sirven? Esa es la idea. Algunos piensan que algunos cristianos dicen todos los demás no sirven. Nosotros no decimos eso. Si usted va a una iglesia, yo no sé, metodista, presbiteriana, nazarena, y ahí le han enseñado que la salvación está en Cristo y que hay que creer en Jesús, le dijeron la verdad, y usted aceptó a Cristo en su corazón, le entregó su vida, usted es salvo, aunque no sea bautista como yo, aunque no venga a mi iglesia, eso no hace diferencia, porque en Cristo está la salvación. Entonces no decimos que el Evangelio no está en otras congregaciones. Si está, si se predica de Cristo, por supuesto. Ahora, usted tal vez está pensando, porque acuérdese, yo no sé todo el pensamiento de la persona que hace la pregunta, por eso trato de responder muy ampliamente para que cualquiera que sea su duda más fundamental, pues yo pueda resolverla. Ahora, si usted piensa, bueno, es que puede uno ser budista, o puede uno creer en Mahoma, o puede uno creer en la Santa Muerte, cada quien su camino, ¿verdad? Ahí sí le voy a decir categóricamente, no hay tal cosa, como ya dije, las religiones no salvan, la religión no salva, y mucho menos seguir a uno que no sea Jesús. Ahí sí estamos más perdidos que nunca, si andamos siguiendo a alguien que no es Jesús. Si Dios hubiese establecido, porque algunos dicen, es que Dios es tan bueno y que tiene varios caminos. León Felipe decía en un poema, me gustan los poemas de León Felipe, pero este no.
Decía en un poema que para cada ser humano tiene un rayo de luz el sol y un camino Dios. Ahora, si se refiere León Felipe a que cada hombre puede ir a Dios por el camino que quiere, es la razón por la que no estoy de acuerdo con él. Hay un solo camino, que es Cristo. No, usted no puede escoger su propio camino para ir a Dios. Es que me voy a inventar mi propio camino. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y al andar se hace el camino, y al volver la estar dice, no, Machado, no hay tal cosa. Es lindo ese poema para referirse a la vida, a ir de un lugar a otro, pero para referirse a ir del pecado, de la perdición en la que vivimos los seres humanos cuando no hemos creído en Dios, a la salvación en Cristo, no más hay un camino, solo hay un camino, y es Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Punto. Usted no puede ir a Dios disculpen, por Mahoma, por Buda, por la Santa Muerte, por San Gilberto Virgen y Mártir, por quien sea. Usted no puede ir a Dios por ningún camino, con todo respeto, ni siquiera por medio de María. Si usted va a ir a Dios, ha de hacerlo a través de Cristo. Es el único camino. Esa es de las cosas más claras en la Biblia. Y entonces sí, no hay salvación en ninguna religión, mucho menos en cualquiera que no anuncia a Cristo. Y a algunos les molesta eso. Tal vez usted de ahí le viene la pregunta, ¿por qué nomás? ¿Por qué tan exclusivos? ¿Por qué tan radicales? Mire, póngase a pensar. Si Dios de veras está pensando que uno puede llegar a Él a través de cualquier camino, ¿para qué vino a hacerse hombre en la persona de Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué se dejó ofender, insultar, apresar, azotar, clavar, perforar sus manos, sus pies, la corona de espinas? ¿Para qué hizo eso? Si el ser humano podía, concentrándose como Buda, haber llegado al nirvana, al cielo, para algunos. Sí pudo haber el hombre haberse portado bien y haber hecho esto y aquello y llegar así. ¿Para qué vino Cristo entonces? Es absurdo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es tan radical, tan sacrificial, es un amor mostrado tan extraordinariamente que deja en claro que solo hay un camino, que es Jesús, creer en Él, en su sacrificio, en lo que hizo en la cruz del Calvario. Y eso es muy categórico. Y sí, ¿por qué los cristianos dicen que las demás religiones no sirven? Porque es cierto, no sirven para salvación. Ahora, insisto, sirven para algo, para darte disciplina, para darte cultura, para darte identidad. Por eso no decimos en realidad que no sirven. Decimos que nos salvan, que nos sirven para salvación. ¿Por qué dicen que solo ellos tienen la salvación? No decimos que solo nosotros tenemos la salvación. Decimos que solo Cristo tiene la salvación. Solo en Cristo está la salvación. Si alguien te predica de María, o si alguien, acaba de morirse, no, uno que se creía Jesús resucitado. Un tal Miranda que se creía en la reencarnación o la encarnación de Jesús en la tierra. Dios, ya no sé qué decir, si ha muerto, ni siquiera puedo decir que Dios tenga misericordia de él, porque ya pasó la prueba, ya pasó la oportunidad es mientras vivimos. Pero qué terrible le puede ir a alguien que dice semejantes herejías. Si alguien está siguiendo a cualquier otra persona que no es Jesús, está perdido, perdidísimo. Eso es lo que decimos. No decimos que somos los únicos que tenemos la salvación, pero sí decimos que Cristo es el único que tiene salvación, y por eso si un grupo determinado religioso predica a Cristo, en ellos está la salvación. Y si un grupo determinado no predica a Cristo, no hay salvación, entonces, en medio de ellos. Eso sí es lo que decimos. Espero que le haya quedado claro, hermano o hermana, que hizo esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Por qué nos decimos bautistas? ¿Qué no somos cristianos? Son dos preguntas, pero van juntas, ¿no? ¿Por qué no decimos bautistas? ¿Qué no somos cristianos? Debo decirle que sí, los primeros cristianos se llamaban a sí mismos, en realidad cristianos fue un apodo que les pusieron porque se parecen a Cristo. En Hechos 11:26, en Antioquía, la ciudad de Antioquía, les pusieron cristianos por primera vez porque se parecían a Cristo. Cristiano es como decir Cristo pequeño, una representación de Cristo o algo así. Y eso eran los cristianos, se parecían a Cristo y entonces les pusieron cristianos, cristitos. Y resulta que ellos preferían llamarse los del camino o discípulos de Jesús. Y muy seguramente así fue transcurriendo la iglesia de Cristo en los primeros siglos. Pero muy temprano, por causa de pocos maestros y muchos convertidos de las religiones paganas, del mundo grecorromano, la corrupción fue una batalla que la iglesia tuvo que enfrentar y que no fue victoriosa del todo en esta batalla. Se introdujo corrupción, se introdujo los cristianos en un principio,
no hacía ningún ritual, ni persinadas, ni tenía ningún símbolo, ni cruces, ni objetos así de bulto de algún personaje, ni de Dios, ni de Cristo, ni de nadie. No tenían los cristianos, no lo hacían. Creían en Cristo en el sentido espiritual. Pero como todos venían de las religiones paganas, pues fueron metiendo ideas, como por ejemplo la idea de una deidad femenina. En las religiones paganas donde ellos estaban había dioses y diosas y se casaban y esas cosas. Entonces la idea de una deidad femenina se empezó a permear en el cristianismo, y María por supuesto fue el mejor candidato para ser una deidad femenina. Y de ahí se desarrolló toda una doctrina no bíblica de María, Mariología. La idea de algo que adorar, un objeto de adoración, por supuesto que la cruz fue el mejor candidato para encontrar un objeto. Las religiones paganas tenían cosas así, objetos fetiches, objetos mágicos a los que les concedían valor, a los que les concedían ciertos poderes. Y como de allá venían los cristianos convertidos de esas religiones paganas, pues estas ideas empezaron a permear en el cristianismo. Y la iglesia se empieza a corromper, a alejar del verdadero mensaje de la palabra. Y durante 10 siglos de Edad Media sucede eso. Una iglesia que crece, una iglesia llamada cristiana, que no lo es en el sentido bíblico, no lo es. En el sentido de la palabra de Dios, no es cristiana. Su centro y su doctrina no es cristiana, ni apostólica. Sí era romana, porque sí sucede, estaba en Roma, pero no era apostólica. En un sentido tampoco católica, porque católico quiere decir universal, y de veras no todos los cristianos de ese momento creyeron en esas ideas. Siempre hubo a través de la historia un remanente, un grupo de cristianos disidentes de ese movimiento, de ese macro movimiento que empezó a gobernar incluso la política del planeta. Y durante 10 siglos o poco más sucedió eso. Y por ahí, por el siglo XVI, XVII, desde el siglo XV comienza, XIV incluso, comienza una serie de brotes, de movimientos que tratan de reformar y de decir estamos mal y hemos ido por un mal camino, tenemos que regresar a los principios fundamentales de la palabra. Y entonces surgen algunos movimientos en lo que llamamos la Reforma Protestante, que acontece en el mundo y que usted seguramente ha estudiado en la historia, y perdone que no esté diciendo aquí fechas exactas y demás, a menos que usted me pregunte eso, pero yo estoy usando esto solamente para responder su pregunta. Y resulta que surgen movimientos en Alemania con Martín Lutero, en Inglaterra, en Suiza, en Suecia, con otros personajes, el rey de Inglaterra, aunque su reforma no fue precisamente espiritual, sino política, pero Zwinglio, Calvino, otras personas reformadores, sacerdotes y monjes católicos, de esa iglesia que estoy diciendo, que se ve alejado mucho del pensamiento cristiano verdadero, y comienzan a encontrar el mensaje verdadero de Jesús, y comienzan a hacer una reforma extraordinaria. Hubo un grupo de estas personas que surgieron de la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, que no estaban conformes con las reformas a medias. Pues a unos se les llamaban luteranos, ¿no es cierto?, a otros de otra manera, y quiero guardarme los nombres para más al ratito, para concluir en esto que quiero enseñarle, porque la pregunta es ¿por qué nos decimos bautistas, que no somos cristianos? Y hubo un grupo de reformadores a los que llamamos reformadores radicales. Estos estaban contentos con las reformas que habían hecho los grandes reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, pero reconocían que se habían quedado en medias, que debían regresar al mero Nuevo Testamento, y que no deberían mantener ciertas doctrinas, ciertas prácticas que la iglesia, esa iglesia que se había alejado del Señor, conservaba, y entonces querían sacudirse todo eso. De esos reformadores radicales venimos nosotros, los bautistas. Hasta ese momento, todos los demás grupos seguían bautizando niños, seguían reconociendo el bautismo que practicaba la iglesia dominante de esa época y de esos 10 siglos de deterioro de la fe. Pero fueron estos reformadores radicales los que, leyendo Romanos 6:4, por cierto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dijeron, es sepultura. El bautismo es un símbolo de sepultura. Entonces no puedes hacerlo con un niño y mojarle solo la cabeza. Tienes que sumergirlo por completo en agua para simbolizar sepultura. Además debe ser un creyente, no un niño que no sabe ni qué decidir, sino un creyente que ha decidido la verdad. Y entonces ellos comenzaron a hacer eso.
Pero como todos estaban bautizados por su religión de la dominante, cuando comenzaron a bautizar, decían que los bautizaban otra vez, aunque no era bautizarlos otra vez en realidad, era bautizarlos por primera vez, porque si de niños usted fue remojado en su mollera, usted no fue bautizado. Se le llamó bautismo, pero en realidad usted no fue bautizado. Eso no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico tiene 3 elementos: que usted sea nuevo creyente, que usted haya creído en Jesucristo con su corazón y su voluntad, que usted sea sumergido en agua completamente, y que esto lo haga para testimonio público de su fe. No se trata de hacerlo allá en su alberca de su casa, en su tina de su casa, solas, no. Se trata de hacerlo para testimonio público. Muy bien. El día de hoy, por ejemplo, yo fui cuando tenía unos meses, fui remojado de mi mollera. Pero cuando tenía 17 años fui bautizado por primera vez. Alguien dijo, ¿te volviste a bautizar? No, no me volví a bautizar, me bauticé por primera vez. Sin embargo, como la gente en esa época no entendía esto que estoy diciendo, le llamaban rebautizadores. Rebautizadores. Y después de un tiempo les llamaron bautistas o bautizadores o algo así. En un principio, los primeros bautistas, entre comillas, no les gustaba el término. No estaban contentos con que les dijeran bautistas. Era un apodo despectivo, como el día de hoy le dicen a los cristianos, nos dicen aleluyas, ¿no es cierto? Hermanitos, separados o qué sé yo. Así era un sobrenombre y no les gustaban los primeros hermanos, nuestros antepasados. Pero un día a alguien se le ocurrió y dijo, pues total, y así nos dicen, así nos llamamos, y así surgió, digamos, ya formal, oficialmente la denominación. El nombre no dice claramente qué creemos, porque algunas personas creen que creemos en Juan el Bautista, y no es cierto, creemos en Jesús. O algunos piensan que hacemos énfasis en el bautismo y pensamos que el bautismo salva, y no es cierto. De hecho, otra pregunta que me hicieron tiene relación con eso, una persona diferente, pero fíjese qué interesante. Entonces, el nombre de verdad que no explica quién somos. No es un buen nombre para nosotros, pero ya estamos muy lejos para andar cambiándonos todos los bautistas del mundo. Está bastante complicado. Yo creo que nos podríamos llamar mejor los del camino, o discípulos de Jesús, o cristianos neotestamentarios, o algo así. Pero bueno, ya hay tantos en el mundo y unos se llaman de una manera y otros de otra, que ya es poner otro nombre, pues es hacer otra denominación. Así es que no tiene caso, mejor explicamos el evangelio con claridad y eso nos puede ayudar más. Pero entonces, ¿por qué no decimos bautistas que no somos cristianos? Sí somos cristianos, pero resulta que en este mundo ya pues, todo el mundo dice que es cristiano, o mucha gente dice que es cristiano. Es más, siempre pongo de ejemplo esto. Un día mi papá quería limpiar un terreno y le preguntó al Señor, ¿cuánto me cobra por limpiar ese terreno? ¿O cuánto tiempo tarda en limpiar ese terreno? Y el Señor dijo, mire, usted me consigue 4 cristianos y en media hora lo limpiamos. ¿Qué se refería a 4 cristianos? 4 seres humanos. Porque ni modo que de veras haya que buscar a cristianos de qué tipo o qué. O cuando una persona trae un arma, ¿no? ¿Qué le dicen? Cuidado, no vayas a matar a un cristiano. O sea, se refiere a un ser humano, uno de acá o algo así. Eso surge este término cristiano cuando allá en España están los moros, los infieles, los llaman así los cristianos, aunque los moros árabes, musulmanes llaman infieles a los cristianos, y entonces eran moros y cristianos, y entonces por eso se usa, no vas a matar a un cristiano, y se refiere a uno de los nuestros o algo así. Pero ahora resulta que pues, todos dicen que son cristianos, y por eso el término pues ya carece de todo el sentido original, y por eso uno pregunta ¿de cuáles cristianos? ¿De los que hablan en lenguas, de los que tumban gente, de los que caen, de los que vomitan para echar fuera demonios? ¿De cuáles eres? Y entonces por esa razón pues a algunos nos identificamos y somos cristianos, pero de los que llaman bautistas, que creemos ciertas cosas. No tienen que ver con el bautismo todas las cosas que creemos, tiene que ver con Jesús más que nada, pero es el apodo que nos pusieron en la historia y por eso es así. Espero haber contestado, hermano, esta pregunta. La siguiente pregunta que me hacen es esta: ¿por qué nos tenemos que bautizar para ser salvos? ¿Qué no es por gracia? Intuyo que es alguien de nuestra congregación a quien alguien, su familiar, su amigo o alguien le ha estado insistiendo que te bautices y bautízate y no sé qué, y usted dice, pues ¿por qué me tengo que bautizar? Que no, la salvación es por gracia. Tiene razón, y yo le quiero pedir que no se ofenda si alguien le está insistiendo que debe bautizarse, y tiene usted razón, la salvación es por gracia, y usted no tiene que bautizarse para ser salvo, no. Hay una denominación por ahí en el mundo evangélico que opina que sí. Es triste, pero sí. De hecho, tienen un folleto evangelístico que dice, la fe no es suficiente. Uy, hasta me pone chinita la piel. La fe no es suficiente, dicen estos hermanos.
tienes que bautizarte. Y ellos hablan de que tienes que bautizarte en el bautismo de Jesús. Que no se debe decir cuando te bautizan en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como si las fórmulas, como si las palabras fueran poderosas, hicieran magia, y si no dices la fórmula correcta ya no está bautizado, o si la dices ya está. Es absurdo eso. No tiene que ver con la fórmula, ni la palabra, ni si el agua está fría o caliente. Tiene que ver con una actitud del corazón. Y cuando una persona ha creído en Cristo, es salva, aún sin estar bautizada. Si le ha entregado su vida a Jesucristo, ha reconocido su pecado, ha aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, es salva. Como el que estaba junto a la cruz de Jesús, cuando Jesús estaba muriendo, ¿se acuerdan? El llamado ladrón bueno, que no puede ser bueno porque es ladrón, pero que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en mi paraíso. Ese hombre no se bautizó jamás, pues se bautizó en sangre, se bautizó en el sacrificio mismo que Jesús estaba viviendo, pero no en agua, como el bautismo cristiano. Sin embargo, está en el cielo, Jesús se lo prometió, se lo profetizó. Entonces sí, no tenemos que bautizarnos para ser salvos, es por gracia. Sin embargo, Jesús dejó para los cristianos que estamos en esta tierra, pues algunas directrices, y entre las directrices dejó 2 ordenanzas. Una de ellas es el bautismo, la otra es la celebración de la Santa Cena. Y el bautismo es como, déjenme poner varios ejemplos, es como este anillo que traigo aquí. Yo ya amaba a mi esposa desde antes. O sea, antes de que me diera este anillo, yo ya la amaba. Antes de llegar ante el juez y después ante el pastor, yo ya la quería, ya la amaba, ya le había entregado mi vida. No vivíamos juntos, es cuestión circunstancial, pero ya nos amábamos. Pero ese día hicimos un pacto. Ella me puso el anillo, yo le puse también su anillo, hicimos un pacto y comenzamos una vida juntos. Ahora aquello de entregarnos se hizo efectivo. Antes era una promesa, un deseo, un anhelo, pero ahora se hizo efectivo. Este pacto se lleva a cabo mediante un símbolo que es público, que todos se enteren que soy de ella, que todos se enteren que ella es mía, que todos lo sepan. No es en secreto, no es así como clandestinamente, no, es algo público. Y eso es el bautismo. Es tu compromiso, tu declaración pública de fe. Es decirle a todos los que te ven ese día de bautismo, creo en Cristo, lo sigo y doy mi vida por Él como Él dio su vida por mí. Y por eso es una dramatización de lo que le pasa a un cristiano cuando cree. Cuando te sumerges en el agua, te sumergen, simboliza que estás muerto al pecado, a la condenación y al mundo. Cuando sales del agua, simboliza que Dios te hizo nacer de nuevo. Y cuando dejas el bautisterio, simboliza que has decidido seguir a Cristo por siempre. Y Jesús dijo que debemos hacer eso. Nos dijo a los cristianos, vayan y hagan discípulos. Y nos dijo, ¿cómo? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted ha creído en Cristo, no debería haber ninguna razón para no bautizarse. Si usted ha creído en Cristo, usted puede testificarlo públicamente. No es para que sea salvo, no. Es porque usted ha sido hecho salvo. Y quiere compartirlo con todos, quiere decírselo a todos. Y que quiere que quede claro que usted es de Jesús. En el mundo cristiano evangélico y especialmente entre los bautistas, de hecho el bautismo es como un compromiso comunitario. Usted se une a una iglesia y forma parte de ella. Entonces, ¿por qué nos tenemos que bautizar para ser salvos? No nos tenemos que bautizar para ser salvos. Es por gracia. Pero si somos salvos, no debe haber razones para que me bautice, para que no me bautice, perdón. No debe haber ninguna sola razón para que no me bautice, lo puedo hacer porque es orden de Jesús. Y última pregunta que me hacen aquí, última que voy a contestar por el tiempo que me queda. ¿Por qué si es bueno creó el infierno? Y se refiere a Dios. Esta pregunta tiene muchas cosas, me dice muchas cosas, ejemplos y no sé qué, pero la pregunta que está implícita en todo es ¿por qué si es bueno creó el infierno? ¿Se acuerdan? ¿Han visto ustedes por internet esa ilustración de la historia de Alberto Einstein? Algunos opinan que no es tan seguro que de veras haya sucedido con Alberto Einstein. Pero se dice, quien sea, que un día un maestro ateo estaba diciendo ahí que si Dios, cómo iba a haber un Dios bueno, porque si es un Dios bueno, porque hay maldad en el mundo, y que la maldad en el mundo es testimonio de que Dios, una de dos, o no existe o es malo, porque creó el mal. Entonces levanta un alumno y dice, maestro, ¿existe
¿existe la oscuridad? Y el maestro dice, por supuesto que sí, que no ha visto cuando está de noche. Y el alumno le dijo, no existe la oscuridad, solo existe la luz, la oscuridad no es nada. La oscuridad es una manera como definimos la ausencia de luz. Lo único que existe es la luz. Y cuando alguien dice que hay oscuridad, en realidad lo que hay es ausencia de luz. Pero la oscuridad no existe, no es nada. ¿Existe el frío?, le dijo al maestro, y el maestro dijo, sí, por supuesto, ¿no ha visto la nieve y el invierno? No existe el frío, dijo el alumno, y tiene razón. El frío es la manera como describimos a la ausencia de calor. El calor sí existe, se puede medir y cosas, pero el frío no existe, no es nada. No hay cosas que den frío, no. Es ausencia de calor. Los artefactos como refrigeradores y demás no dan frío, quitan calor, sacan el calor de las cosas, porque lo que existe es calor. Pero el frío es la manera como describimos la ausencia de calor. Y entonces dice el alumno, asimismo, el mal no existe. Dios no creó el mal porque el mal no existe. Mal es la manera como llamamos a la ausencia del bien. Y Dios es bueno. Y todo lo que hizo fue bueno. Pero cuando un ser se aleja del bien que es Dios, es como describimos el mal. Así es que no, el mal no existe, Dios no lo creó, Dios creó el bien. Y el mal es la manera como describimos la ausencia del bien. Y dejó callado al maestro. Dicen que era Alberto Einstein. El infierno es la consecuencia del mal, que es ausencia de bien en realidad. Es la consecuencia de separarnos de Dios. Es la consecuencia de alejarnos de Dios. Por eso la definición más clara y simple y llana de infierno es donde no está Dios. Es la ausencia de Dios. Aunque hay por ahí un predicador bautista que dice que Jesús también va a estar en el infierno para ejercer dominio sobre las almas y cosas de esas. Un texto, me parece, es interpretado en el contexto equivocado. Pero el infierno es la ausencia absoluta de Dios. Y por eso es terrible. Así es que no es algo como que Dios dijo, voy a hacer un lugar de tormento para todos, para vengarme de todos. No. Es la consecuencia directa de las acciones malas del diablo y sus ángeles malvados, y de los seres humanos que se alejan de Dios y se unen a esta corriente de maldad que desató Lucifer desde hace mucho tiempo. En ocasiones en la Biblia se habla de la voluntad de Dios y la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva, y en ocasiones los escritores sagrados, si no interpretamos bien la palabra y si no entendemos bien los antropomorfismos y antropopatismos de la escritura, podemos llegar a conclusiones equivocadas con respecto a lo que Dios cree y lo que Dios no cree. Pero en pocas palabras, querido hermano, Dios no creó el infierno para nosotros. Es la consecuencia directa que Satanás y sus ángeles crearon para sí mismos. Por supuesto, como Dios hizo incluso a Lucifer y los ángeles. Pues algunos atribuyen entonces que Dios es el responsable porque Él hizo esas cosas, pero sí, Él lo hizo a usted y me hizo a mí, e hizo a todas las personas, incluso a los que roban, pero no los hizo rateros, no los hizo violadores, no los hizo malvados, no los hizo asesinos. Dios los hizo gente, y ellos escogieron alejarse de Dios, y Dios no creó esa maldad. Esa maldad es la manera como definimos la ausencia del bien o el alejamiento de Dios. Entonces Dios es bueno, nos ama. Sin embargo, la realidad del infierno es auténtica. Ahora, Dios es tan bueno, porque usted dice, ¿por qué si es bueno creó el infierno? Dios es tan bueno y tan nos aman tanto. Lo dije ayer en el sermón de domingo. Tal vez usted, de hecho, por eso preguntó esto. Nos ama tanto, le repito, nos ama tanto. Y es tan bueno, que al vernos caminar rumbo al infierno, que es caminar en contra de Él, caminar en dirección opuesta a Él, caminar hacia la consecuencia terrible y eterna de la maldad, que es la ausencia del bien. Al vernos caminar así, Él descendió de los cielos, se hizo uno de nosotros, se hizo limitado, se hizo vulnerable, y en su limitación y vulnerabilidad como hombre, murió en la cruz del Calvario, y con sus manos ensangrentadas, con su sien, con su cabeza llena de espinas, nos dijo, detente, no sigas en esa dirección, quiero salvarte, cree en mí. Entonces sí, es bueno, tan bueno que puede librarnos del infierno.
Así es que no podemos culparlo, porque existe el infierno. Y el que se va al infierno, se va a pesar del milagro glorioso y del intento maravilloso de Dios por salvarlo. Puedo decir incluso que el que se va al infierno se esfuerza más que el que es salvo. Porque el que es salvo, todo lo que tiene que hacer es dejarse salvar. Todo lo que tiene que hacer es aceptar su pecado y reconocer la grandeza de Dios y aceptarlo en su corazón. Esto es lo que tiene que hacer. Y el que se pierde y se va al infierno se esfuerza muchísimo. Tiene que rechazar a Dios. Tiene que violar su pensamiento, su espiritualidad. Tiene que violar su conciencia. Y tiene que erigirse una especie de Dios personal. Y tiene que rebelarse en una forma categórica contra el Creador. Eso es mucho esfuerzo. Entonces, ¿por qué si es bueno creer el infierno? Es bueno y nos ama. Y en un sentido, podemos decir que no creo el infierno, sino que el infierno es la consecuencia directa de la separación de los seres espirituales o humanos, de Dios, del bien. Y entonces es el deterioro, es la consecuencia final de nuestro alejamiento de Dios. Pero Él hizo algo para evitárnoslo. Ojalá que seamos sabios para aceptar lo que hizo y ser salvos. Muy bien, estas son las preguntas que me han hecho y estas son las respuestas que puedo darles, hermanos. Agradezco su atención, espero ser útil para resolver algunas cosas, incluso a los que no preguntaron nada, pues que esto haya sido bendición para ustedes. Y les veo la próxima semana. Y si quieren enviarme preguntas, sugiero que lo hagan. No tengo ninguna que no haya contestado, me parece. Es que el próximo lunes habrá programa si usted hace preguntas, ¿de acuerdo? Dios les bendiga, hermanos, les deseo lo mejor, les mando un abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.